Soñeco de una pala de plástico, un cubo y una pelota. Nada distingue este lugar de otras casas de la calle. Las cortinas están echadas. El sol de la mañana golpea los cristales. Dentro, el ambiente es el mismo, limpio, ordenado. Los muebles están colocados. La cocina está en orden. Platos en el escurridor. Una toalla en el gancho. En las habitaciones de los otros miembros de la familia, las camas están hechas. Los libros y la ropa en los estantes. Un oso de peluche se sienta en el alféizar de la ventana. Estas habitaciones parecen lo que se espera de una casa normal. Los detectives inspeccionan la casa sistemáticamente. Revisan el baño, la cocina, los pasillos, abren los armarios, miran debajo de las camas. El registro se desarrolla con calma, sin prisas. En esta etapa no se encuentra nada que indique un espacio aislado. Al fondo del pasillo, la puerta de la despensa llama la atención. Es un espacio pequeño, no destinado a ser habitado. Al inspeccionar la puerta, los detectives notan un detalle que resalta de inmediato. Todos se quedan inmóviles. En la puerta hay un pestillo desde el exterior. El anclaje se revisa in situ. El metal está frío. Los arañazos en el marco indican un uso frecuente. El pestillo está firmemente sujeto y colocado de tal manera que es imposible abrir la puerta desde dentro. Este momento se graba en vídeo. La cámara se acerca. Después de esto, se toma la decisión de abrir la puerta. Detrás hay un espacio estrecho, aproximadamente 1 metro por 1,5 metros. No hay ventanas, no hay iluminación. La oscuridad es tal que los ojos no se acostumbran de inmediato. Las paredes y el suelo están cubiertos de manchas. En el suelo hay un colchón delgado, hundido y con manchas. Al lado, un cubo de plástico. Nada más. En la habitación hay un fuerte olor a amoníaco. Golpea la nariz desde el primer segundo. Indica un uso regular de este espacio y no que haya estado cerrado durante mucho tiempo. Uno de los detectives se cubre la boca con la mano. Los detectives registran las dimensiones de la despensa. Es imposible estar de pie a plena altura aquí. El techo cuelga. El espacio no está destinado a una estancia prolongada de una persona. La cinta métrica hace clic. Los números se anotan. Llaman a los forenses al lugar. La habitación se acordona con cinta amarilla. Se realizan mediciones. Se toman fotografías. Los flashes iluminan las esquinas. Se anota el estado de las superficies y la ubicación de los objetos. Cada detalle recibe un número. El contraste con el resto de la casa es evidente. Fuera de la despensa, orden y limpieza. Fotos familiares en las paredes. Toallas limpias en el baño. Dentro, un espacio cerrado con signos de uso constante. 2 mundos divididos por una puerta. En este punto, la policía ya tiene datos médicos, testimonios de los miembros de la familia y ahora un lugar específico que se relaciona directamente con las palabras escuchadas anteriormente sobre el armario. El registro continúa, pero el elemento clave de la investigación ya ha sido encontrado. El espacio descubierto explica la duración del estado de Daniel y confirma que lo ocurrido no fue accidental. A partir de este momento, la investigación pasa al siguiente nivel. Todas las acciones futuras se construirán alrededor de lo que se descubrió detrás de esta puerta. Después del registro, los objetos incautados se envían al laboratorio forense del condado de Tarrant. El peritaje no dura un solo día. El trabajo se desarrolla por etapas a medida que se reciben los resultados. Las cajas con las pruebas se apilan en los estantes. Cada una está firmada. Al laboratorio se entrega el colchón de la despensa, hisopos de las paredes y el suelo, así como el pestillo metálico de la puerta. Cada objeto se registra por separado, indicando el lugar de descubrimiento y el momento de la incautación. Los códigos de barras se pegan en los paquetes. Los formularios se rellenan a mano. Primero se estudia el colchón. Es delgado, sin funda, con claras señales de uso prolongado. La espuma está comprimida hasta parecer cartón.
El análisis muestra contaminantes biológicos característicos de la presencia regular de una persona en un espacio cerrado sin acceso a condiciones sanitarias. Por la composición y distribución de las huellas, los especialistas concluyen que se trata de un período prolongado, no días, no semanas. Paralelamente, se realiza una inspección de las paredes. A la altura de Daniel se registran numerosas marcas de contacto. Están distribuidas desordenadamente, sin una dirección clara. Este patrón es característico del contacto constante con las paredes en condiciones de fuerte limitación de movimiento. No se detectaron huellas de adultos en esta habitación. Solo pequeñas huellas. Solo un tamaño. Se registra por separado la ausencia de condiciones para una vida normal. En la despensa no hay luz, ventilación, ni objetos personales, ni libros, ni juguetes, ni mantas. La única salida es la puerta, cerrada con llave desde el exterior. Las mediciones confirman que es imposible estar de pie a plena altura. La persona solo podía sentarse o acostarse. Una vez finalizados los peritajes principales, los materiales se entregan al médico forense. Este compara los resultados de los estudios de laboratorio con los datos médicos registrados en el hospital. Los indicadores de Daniel corresponden a las condiciones encontradas en la despensa. Las cifras coinciden. El cuadro encaja. En la conclusión se indica que las condiciones halladas explican directamente el estado registrado. Las versiones sobre enfermedad o fallo genético no encuentran confirmación. El documento se firma. Fecha. Sello. En este punto, la policía tiene una imagen coherente. Los datos médicos y los resultados de los peritajes se complementan y apuntan a lo mismo. Después de esta etapa, la investigación pasa al siguiente paso. Ahora no se trata de verificar hechos, sino de las acciones de los adultos y su evaluación legal. Tras la aparición del abogado, la línea de defensa queda clara casi de inmediato. Toda la responsabilidad se desplaza al padrastro. Se le presenta como una persona dura y controladora, quien supuestamente tomaba las decisiones clave en la casa. En esta versión, la madre aparece como una figura dependiente, incapaz de influir en lo que sucedía, una víctima de las circunstancias. Esta posición se formaliza oficialmente y se entrega a la investigación. Los detectives no discuten ni comentan. La versión es aceptada para su verificación. La carpeta se llena con nuevas páginas. Comienzan por el pasado del padrastro. Revisan antiguos trabajos, interrogan a colegas y conocidos, buscan direcciones antiguas. Se interesan por cómo se comportaba en la vida cotidiana y en los conflictos. Las respuestas coinciden en un punto. Una persona complicada, brusca, pero nadie describe signos de control total sobre sus seres queridos. Un exvecino dice, un tipo normal, nervioso a veces. Estos testimonios se registran y se añaden a los materiales. Paralelamente, continúa el trabajo con los soportes incautados. Durante el registro, se incautó el teléfono de la madre de la casa. El dispositivo se envía para un peritaje digital junto con otros materiales. Al analizar los datos, los especialistas restauran la correspondencia con una amiga cercana. Los mensajes datan de la época en que el padrastro aún no vivía en esa casa. La correspondencia no está descontextualizada. Se extiende a lo largo de meses, cientos de mensajes, años. En estos mensajes, la madre se queja regularmente de Daniel. Utiliza formulaciones duras. Escribe sobre irritación y el deseo de mantenerlo separado de los demás miembros de la familia. Lo llama una carga, un estorbo. Estas palabras aparecen mucho antes de la llegada del otro adulto a la casa. Para la investigación, este es un detalle importante.
La cronología muestra que la actitud de la madre se forma antes y no está relacionada con la influencia del padrastro. La línea de tiempo no miente. Después de esto, la versión de la responsabilidad exclusiva del padrastro no se confirma con los datos recopilados. La verificación muestra que lo que sucedía en la casa no puede explicarse por la presión de una sola persona. Después de esto, los investigadores consideran las acciones de cada uno de los adultos y las comparan con los hechos ya establecidos. En este punto, los investigadores ya entienden en qué condiciones vivía Daniel y qué decisiones tomaron los adultos. El siguiente paso está relacionado con lo que durante mucho tiempo quedó fuera del alcance de los hechos. ¿Por qué en esta familia fue precisamente él quien quedó aislado? El trabajo comienza con el estudio de la historia familiar. Se revisan los archivos del Tribunal de Familia del Condado, los documentos de matrimonios y divorcios, carpetas polvorientas, sellos descoloridos. Los materiales registran el primer matrimonio de la madre con Michael Cavanaugh, celebrado a finales de los años 80. De este matrimonio nació Daniel. El divorcio se formalizó a principios de los 90, cuando él tenía solo unos pocos años. La relación entre los excónyuges terminó en conflicto y sin más contactos. Estos datos se confirman con documentos judiciales y materiales de casos familiares. Disputa sobre la división de bienes. Acusaciones. Demandas cruzadas. La madre formó una nueva unión mucho más tarde. Los demás miembros de la familia aparecieron ya en el segundo matrimonio, en la segunda mitad de los 90. Esta división se observa claramente en los documentos y se confirma con testimonios de conocidos de la familia. Uno del primer matrimonio, los demás del segundo. Las personas que visitaban la casa recuerdan que a Daniel rara vez se le veía cerca de los demás. Casi no participaba en la vida familiar en general y rara vez se le mencionaba en conversaciones en presencia de extraños. Una conocida dice: «Ni siquiera sabía que tenían un hijo mayor». Se encoge de hombros. Durante el registro, además de los soportes digitales, se incautaron objetos personales de la madre en la casa. Entre ellos, varios cuadernos y libretas guardados en el dormitorio, en el cajón de la cómoda, debajo de la ropa. Estos materiales fueron estudiados posteriormente como parte del caso. Las notas eran apuntes dispersos, escritos a mano en diferentes momentos. No estaban sistematizadas ni parecían preparadas para ojos ajenos. La letra era irregular, tintas de diferentes colores. En estas notas, la actitud hacia Daniel se manifiesta de manera consistente. La madre lo llama una copia de Michael, refiriéndose a su exmarido. En otros lugares se le designa como un recordatorio y la causa de todos mis problemas. Estas formulaciones se repiten a lo largo de varios años y aparecen mucho antes de los acontecimientos de 2001. El tono de los registros es uniforme y frío. No son arrebatos de emoción, sino una percepción arraigada que se mantuvo durante mucho tiempo, como un informe, como la contabilidad del odio. Para la investigación, esto se convierte en una explicación importante. Dentro de una misma familia, Daniel resultó ser un extraño. No lo percibían como una persona individual, sino como un vínculo con un matrimonio anterior y un conflicto que la madre nunca pudo resolver. Queda claro que a partir de ahora no se hablará de motivos, sino de las decisiones que tomaron los adultos y de sus consecuencias prácticas. Los investigadores pasan a interrogar a quienes vivían en la casa. Lauren y su esposo son citados el mismo día. Los separan en diferentes salas y no les permiten cruzarse. El pasillo entre ellos es de 30 metros y una puerta cerrada. Cada conversación se graba, con registro del tiempo y la secuencia de las respuestas. La primera en ser interrogada es Lauren. Después de las explicaciones estándar, el investigador casi de inmediato se aleja de las formulaciones generales. Sobre la mesa se colocan
una tras otra, fotografías de la despensa tomadas durante el registro. Primero una, luego la siguiente. Entre las imágenes se hace una pausa, permitiendo observar los detalles. El silencio en la sala se hace palpable. Ella mira fijamente las imágenes durante mucho tiempo. Guarda silencio por unos segundos, sus ojos no se mueven. Luego dice que apenas recuerda cómo estaba todo organizado. Añade que en la casa siempre fue difícil mantener el orden. Según ella, Daniel a menudo estorbaba, no obedecía las reglas y tenían que apartarlo para que los demás pudieran vivir en paz. El investigador aclara qué es exactamente lo que ella quiere decir. Lauren no responde de inmediato. Se mira las manos. Dice que fue temporal, solo en los momentos en que se portaba mal. Subraya que no fue una medida permanente. Su voz es uniforme, casi mecánica. Cuando la conversación se centra en cuánto tiempo estuvo allí, las respuestas se vuelven vagas. Dice que no puede precisar fechas exactas. Repite que fue por poco tiempo. Al pedirle que describa un día normal, vuelve a las mismas formulaciones, sin añadir nuevos detalles. El círculo se cierra. Después de un tiempo, la conversación aborda cómo comía Daniel. Al principio, Lauren dice con seguridad que comía con todos. Luego, tras una pausa, añade que las porciones podrían haber sido más pequeñas. Lo explica diciendo que él tiraba la comida y causaba desorden. Cuando el investigador pregunta quién tomó esa decisión, ella responde de forma evasiva y sugiere pasar a la siguiente pregunta. Sus dedos tiemblan ligeramente. Varias horas después, Mark es interrogado en otra sala. Le muestran las mismas fotografías, en el mismo orden. Él empieza a hablar casi de inmediato. No espera preguntas. Explica que no tomó decisiones clave y trató de no inmiscuirse en lo que sucedía en la casa. Según él, la iniciativa venía de su esposa, y él accedía para evitar conflictos constantes. A diferencia de Lauren, él habla con más detalle. Relata que cerraban la despensa con un cerrojo para que Daniel no saliera por la noche. Menciona un colchón tirado directamente en el suelo. Dice que le daban la comida por separado para no sentarlo a la mesa con todos y no generar tensión. Nombra estos detalles con calma, sin pausas notables, como si estuviera describiendo una reparación en el garaje. El investigador compara sus palabras con lo que se dijo antes. Donde Lauren habla de casos raros, Mark describe un orden establecido. Afirma que así era casi todos los días. Estas discrepancias se registran de inmediato. Dos versiones. Los mismos eventos. Después de esto, le leen a Mark extractos de las notas personales incautadas durante el registro. Las formulaciones son duras. En ellas se habla de una copia del exmarido y la causa de todos los problemas. El investigador aclara las fechas. Estas notas corresponden a un periodo en el que Mark aún no vivía en esa casa. Él se calla y no responde durante varios segundos. Mira la mesa. Luego la pared. Después dice que no había visto esas notas antes. A partir de ese momento, Mark ya no insiste en su versión anterior y comienza a explicar detalladamente en qué situaciones Lauren tomaba las decisiones y en qué momento él dejó de intervenir. La conversación se alarga. El investigador vuelve a los mismos episodios, haciendo preguntas de diferentes maneras cada vez. Las respuestas cambian, los detalles difieren, las formulaciones anteriores ya no coinciden entre sí. Las contradicciones se multiplican. Al final de los interrogatorios, queda claro que los relatos de Lauren y Mark no coinciden y no pueden reducirse a una sola versión. Estas discrepancias son demasiado precisas y recurrentes como para explicarlas por casualidad. A continuación, todas sus declaraciones comienzan a ser verificadas con los materiales del caso ya existentes. Después de los interrogatorios, la atención de los investigadores se centra en el trabajo en el hospital. Allí,
donde Daniel se encuentra bajo observación constante, se invita a un especialista. No en formato de entrevista ni de conversación. En esta etapa, nadie exige respuestas ni hace preguntas directas. La tarea es otra: comprender si él es capaz de establecer contacto y cómo lo hace. Los primeros encuentros transcurren casi en silencio. Daniel no habla. Evita la mirada y se mantiene distante. Se sienta en una esquina de la cama, con las rodillas pegadas al pecho. El especialista no lo apura ni lo presiona. En lugar de preguntas, papel y lápices. Le explican que puede dibujar todo lo que le venga a la mente, sin reglas ni juicios. Los lápices están alineados sobre la mesa. Él los mira fijamente durante mucho tiempo. Días después, aparecen los primeros dibujos. En ellos se repiten los mismos detalles: una casa grande, paredes y ventanas claras. Dentro, varias figuras dibujadas con seguridad, colores brillantes, caras sonrientes. Y aparte, una pequeña figura, en una esquina de la hoja, encerrada en un rectángulo oscuro sin puertas ni ventanas. Lápiz negro, líneas gruesas, marcadas. Este motivo aparece en casi todos los dibujos, independientemente del tema dado. El especialista observador no comenta nada en voz alta. Registra tamaños, ubicación, recurrencia. La casa ocupa casi toda la hoja. Hay muchas figuras dentro. El rectángulo oscuro siempre está cerrado y siempre separado, como si estuviera en otro planeta. Con el tiempo, Daniel comienza a reaccionar a las peticiones. Le piden que muestre quién está dónde en el dibujo. Él señala primero la casa, luego el rectángulo. Lo hace con calma, sin dudar. Su dedo se detiene en el cuadrado oscuro. Cuando le piden que explique qué es ese lugar, él guarda silencio, retira la mano, mira hacia un lado. El avance ocurre en una de las sesiones, cuando se colocan sobre la mesa tarjetas con imágenes de comida. Es un conjunto estándar para el trabajo asociativo: manzanas, pan, leche, galletas. Daniel las mira y elige una parte, el resto lo quita. Sus movimientos son cautelosos, precisos. Cuando se le pide que explique su elección, indica que la comida no era para todos y estaba relacionada con la evaluación del comportamiento. Habla en voz baja, casi en un susurro. Esta observación es registrada por el psicólogo, sin aclaraciones ni preguntas adicionales. La sesión concluye tranquilamente y sin presión. Los lápices se guardan en la caja. El informe final se prepara más tarde basándose en los dibujos y las observaciones. En él se señala: el acceso a la comida en la familia se utilizaba como método de control y recompensa. La privación de alimentos tenía un carácter constante y dependía del comportamiento, no de la casualidad. Las conclusiones se basan en los materiales visuales y en las palabras de Daniel. Hasta entonces, la investigación solo tenía documentos, registros y testimonios contradictorios de los adultos. Ahora aparece algo que no depende de sus palabras y no puede explicarse como un malentendido. La siguiente etapa se refiere a las medidas concretas que se tomaron en esa casa y cómo fueron registradas por la investigación. A mediados de marzo de 2002, la investigación ya no tenía la sensación de que el caso necesitaba ser reconstruido pieza por pieza. Los materiales ya incluían informes médicos, resultados de peritajes, informes de especialistas del hospital y las discrepancias registradas en los testimonios de los adultos. Todos estos elementos comenzaron a converger. La imagen se volvió coherente y cada vez dependía menos de las palabras de alguien. El 18 de marzo de 2002, Lauren y su esposo Mark son citados para la notificación oficial de los cargos. El procedimiento transcurre con calma y sin explicaciones adicionales. Las formulaciones se leen secuencialmente, punto por punto. La voz del lector es monótona.
El lenguaje legal no tolera las entonaciones. Lauren escucha en silencio, casi sin cambiar la expresión de su rostro. Sus manos reposan en sus rodillas, los dedos entrelazados. Mark se tensa notablemente, aclara las formulaciones varias veces y pide una pausa para hablar con su abogado. Al día siguiente, 19 de marzo, a través de su defensa, Mark da a entender que está dispuesto a colaborar, sin declaraciones públicas y sin intentar eludir la responsabilidad de inmediato. Se trata de un acuerdo por el cual se compromete a dar testimonio completo a cambio de una atenuación de su responsabilidad. La Fiscalía acepta esta señal y registra las condiciones. Los documentos se firman esa misma noche. Mark da su primera explicación detallada el 21 de marzo de 2002. Su relato no parece emocional ni justificativo. Habla con calma, siguiendo una cronología. Nombra fechas, describe cómo se distribuían los roles en la casa y quién tomaba las decisiones clave. Subraya que la iniciativa provenía de Lauren e indica el periodo en que las restricciones se volvieron permanentes y explica quién vigilaba su cumplimiento. Aparte, se detiene en la vida cotidiana en la casa. Relata dónde estaba Daniel durante el día, cuándo se le permitía salir y en qué momento se le negaba el acceso a otras habitaciones. Describe detalladamente cómo la comida se utilizaba como forma de recompensa o privación, dependiendo del comportamiento. Su voz es uniforme. Las pausas son cortas. Estos detalles coinciden con lo previamente registrado en el hospital y reflejado en los dibujos. Los investigadores verifican lo dicho paso a paso. Cotejan fechas, secuencia de eventos, pequeños detalles domésticos. No se encuentran discrepancias significativas. El testimonio de Mark no contradice los datos médicos, las conclusiones de los especialistas ni los resultados del registro. Paralelamente, se presentan los materiales a Lauren. Ella se niega a admitir su culpabilidad y continúa insistiendo en su propia versión. Su voz es segura, su mirada es directa. Sin embargo, en este punto, esta línea ya no parece coherente. Algunos episodios son refutados por documentos, otros por el testimonio de su esposo. La construcción general se desmorona en fragmentos individuales no relacionados entre sí. A finales de marzo de 2002, la investigación contaba con una cronología de los hechos reconstruida, una comprensión de cómo se distribuían los roles y una clara idea de quién controlaba lo que sucedía en la casa durante varios años. A partir de este momento, la investigación procede a reconstruir la secuencia específica de los acontecimientos dentro de la casa. La reconstrucción comienza por la mañana. Según los testimonios de los adultos, los datos médicos y las conclusiones de los especialistas, se establece un cuadro consistente. El día en la casa comenzaba, en apariencia, tranquilo y habitual. Los demás miembros de la familia se reunían en la cocina, desayunaban, charlaban sobre asuntos cotidianos y planes para el día. El tintineo de los platos, el olor a café, voces. Para ellos, era una mañana estándar, sin tensión ni conflictos. Daniel no estaba incluido en esta rutina. Su presencia en la vida común de la casa no se tenía en cuenta ni se discutía, como si no existiera. La mayor parte del tiempo, él estaba en un pequeño cuarto de servicio. Este espacio se utilizaba originalmente como despensa y no estaba destinado para la estancia de una persona, 1 metro por 1,5 metros. Sin ventanas, sin luz. El acceso era controlado por los adultos. La posibilidad de salir no dependía de la hora del día ni tenía un horario fijo. Todo se decidía de forma situacional, según el estado de ánimo, según las circunstancias. Durante el día, él permanecía solo allí. Cualquier sonido era percibido como una violación del orden establecido. En esos momentos, las condiciones se volvían más estrictas. Esta conclusión se basa no solo en los testimonios, sino también en los datos médicos.
Los médicos registraron más tarde rastros de lesiones antiguas, sufridas en diferentes periodos. Su naturaleza indica un trato severo recurrente, que coincide temporalmente con los periodos de aislamiento descritos. Hacia la noche, la situación cambiaba solo parcialmente. La posibilidad de recibir comida dependía directamente de lo tranquilo que se hubiera comportado durante el día. Un plato podía aparecer o no aparecer. Este orden se repetía regularmente. Para los adultos no parecía una medida de emergencia o una solución temporal. Era un mecanismo de control habitual, integrado en la vida diaria de la casa, como limpiar, como lavar la ropa. Se analiza por separado el comportamiento de los demás miembros de la familia. Según los testimonios, queda claro que estaban acostumbrados a no interferir y a no hacer preguntas. Lo que sucedía se percibía como una norma establecida. Con el tiempo, la atención a esto desapareció por completo. El aislamiento de uno de los miembros de la familia dejó de percibirse como algo que requiriera explicaciones. Así fue siempre. Así es. Como resultado, la investigación no ve episodios aislados, sino un sistema estable que existió durante años. Todo en la casa se regía por estas reglas. Se mantenían por el silencio, la costumbre y el hecho de que lo que sucedía dejó de percibirse como algo fuera de lo aceptable. Esta reconstrucción fija lo principal. Las restricciones, el aislamiento y el trato severo se aplicaron de forma consciente y sistemática. Es este orden el que está confirmado por los materiales del caso. En esta etapa, la investigación tiene una imagen completa de lo ocurrido en la casa, construida en función del tiempo y las acciones, y esto es suficiente para remitir el caso al tribunal e iniciar la siguiente fase del proceso. Las audiencias judiciales comienzan el 12 de marzo de 2003 en el Tribunal de Distrito del Condado de Tarrant, Texas. El proceso se desarrolla a puerta cerrada. Esta es una medida estándar para casos de este tipo. En la sala están presentes la Fiscalía y la Defensa, representantes de los servicios sociales, expertos y testigos. Los bancos están casi vacíos. No hay periodistas. El fiscal comienza con una exposición secuencial de los hechos. Vuelve a llevar al tribunal a cómo se desarrolló la vida en la casa durante varios años. Los materiales incluyen fotografías de las habitaciones tomadas durante el registro, informes médicos, reportes de especialistas y extractos de los interrogatorios. Todos los elementos se encadenan en una secuencia unificada y se complementan entre sí, sin contradicciones. La voz del fiscal es uniforme. Los hechos hablan por sí solos. Luego se concede la palabra a los médicos. Ellos explican detalladamente qué cambios se registraron al ingreso de Daniel y cómo estos datos se relacionan con las condiciones establecidas durante la investigación. Se subraya especialmente que el estado detectado se formó gradualmente y no surgió en un corto periodo de tiempo. Estas conclusiones están respaldadas por los resultados de los exámenes y la dinámica de la recuperación. Los números se proyectan en la pantalla. Gráficos, tablas. Después de esto, el tribunal escucha el testimonio de Mark. Él confirma los episodios clave de los que habló anteriormente y describe la distribución de roles en la casa. Sus palabras coinciden con lo ya registrado en los materiales del caso y las conclusiones de los especialistas. No surgen discrepancias significativas. Habla en voz baja. Mira al suelo. La línea de defensa de Lauren se construye alrededor de la versión de un trastorno mental, a la cual la defensa recurrió incluso en la etapa de la investigación. El examen psiquiátrico realizado previamente se somete a consideración del tribunal. Según sus resultados, los especialistas llegan a la conclusión de que Lauren era consciente de sus acciones y podía controlarlas. Esta conclusión se lee en la sala y se adjunta a los materiales del caso. La defensa no objeta. Después de varias semanas de audiencias, el tribunal pasa a los alegatos finales. La acusación insiste en la máxima medida de responsabilidad, señalando el carácter sistemático de lo ocurrido y su duración. La defensa se limita a intentar suavizar las formulaciones
sin disputar el lado fáctico. Los argumentos suenan formales. No hay energía en ellos. La lectura de la sentencia toma varios minutos. El juez lee despacio, cada palabra por separado. Lauren es condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con traslado a la institución correccional femenina Mountain View Unit, en el estado de Texas, destinada a condenadas por delitos especialmente graves. Mark recibe 30 años de prisión y es enviado a la institución correccional Telford Unit, donde cumplen condena los sentenciados por delitos especialmente graves, como parte de acuerdos con la fiscalía. Lauren no se mueve, mira al frente. Su rostro está inmóvil. Con esto concluye la parte judicial del caso. La decisión consolida la valoración legal de todo lo que se logró reconstruir durante la investigación y resume los acontecimientos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos tras la fachada aparentemente próspera de la casa. Después de la sentencia, la historia no termina. El tribunal cierra el caso penal, pero para quienes vivieron en esa casa, todo apenas comienza. Lo que sigue es la recuperación, sin cámaras y sin publicidad. Daniel es trasladado a un centro de rehabilitación especializado. La recuperación avanza lentamente y bajo la supervisión constante de los médicos. La alimentación y la actividad física se introducen gradualmente. Primero caldos, luego papillas, después alimentos sólidos. Cualquier cambio se monitorea diariamente. No es un proceso rápido, pero la dinámica se considera estable. Los gráficos suben, las cifras cambian. Paralelamente, los servicios de protección infantil deciden la retirada total de todos los miembros de la familia del antiguo hogar. Sus destinos futuros se consideran por separado. Los contactos entre ellos se mantienen limitados y solo bajo el control de especialistas. Para Daniel, se busca una familia de acogida dispuesta a trabajar a largo plazo con las secuelas de lo vivido. El proceso lleva meses y se desarrolla sin publicidad. Documentos, entrevistas, verificaciones. Más tarde aparecen raras fotografías, tomadas ya fuera del contexto del caso. En una de ellas, Daniel en un columpio. En otra, sostiene un helado en sus manos. No van acompañadas de comentarios y existen como confirmación de que la recuperación fue posible. El caso en sí permanece en el ámbito profesional como un ejemplo de cómo el trato severo selectivo puede pasar desapercibido durante años en una familia aparentemente próspera. El veredicto cierra la cuestión de la responsabilidad, pero no da respuestas a todo lo demás. A cómo pudo durar tanto tiempo, a por qué nadie se dio cuenta, a lo que sucedía en su cabeza durante todos esos años. Esto es precisamente lo que hace que estas historias sean especialmente difíciles de detectar. Por fuera, un césped cuidado, juguetes en el patio, bicicletas. Por dentro, una puerta cerrada al final del pasillo y alguien a quien dejaron de ver.